vaso de agua estaba en el lado izquierdo de la cama. Lo sabía con la misma certeza con la que sabía mi propio nombre. Anoche, antes de que el sueño finalmente me venciera, lo había dejado ahí. En la mesita de noche, a la izquierda. Siempre a la izquierda. Era uno de esos pequeños rituales sin sentido que uno adquiere con los años, un ancla en la rutina diaria. Mi lado de la cama era el derecho. El vaso de agua iba en la mesita de la izquierda, la que solía ser de Clara. Un pequeño acto de desafío, supongo. Una forma de ocupar el espacio que ella había dejado. Pero esta mañana, al despertar con la boca seca y la luz grisácea de un martes filtrándose por la persiana, el vaso estaba en mi mesita. A la derecha. Me senté en la cama, el corazón latiendo con una lentitud pesada y fangosa. No había nadie más en el apartamento. Hacía 6 meses que no había nadie más. Mis llaves estaban en el cuenco junto a la puerta, donde siempre las dejaba. La cadena de seguridad estaba puesta. Mi primera reacción no fue miedo, sino una profunda irritación. Pensé que debía de estar más cansado de lo que creía. El estrés, el trabajo, el eco constante de su ausencia en cada habitación. Seguramente, en un estado de sonambulismo, lo había movido yo mismo. Sí, eso tenía que ser. Me levanté, me duché, me preparé un café que supo a ceniza y me fui a trabajar, forzándome a olvidar el incidente. Pero el universo tiene una forma cruel de no dejar que olvides. Esa noche, al volver a casa, algo más estaba fuera de lugar. La alfombra del pasillo, una pieza barata de color burdeos que odiaba, estaba perfectamente recta. Yo siempre la dejaba ligeramente torcida al entrar, un hábito nervioso de arrastrar los pies. La enderecé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si alguien estuviera ordenando mi vida en secreto, corrigiendo mis pequeñas imperfecciones. Me serví un whisky y me senté en el sofá, el mismo sofá donde habíamos visto cientos de películas. El silencio del apartamento era denso, casi físico. Podía sentir el peso de los segundos acumulándose. Fue entonces cuando lo vi. En la estantería, junto a una colección de novelas de bolsillo que no había tocado en años, había un pequeño caballo de ajedrez, tallado en madera oscura. No jugaba al ajedrez. Nunca lo había hecho. Me levanté y lo tomé. Era liso y frío al tacto. Olía a cera de abejas y a algo más, algo vagamente familiar, como el desván de una casa antigua. Lo examiné bajo la luz. No era una baratija. La talla era exquisita, detallada. Lo dejé sobre la mesa de centro, mirándolo como si fuera una serpiente. Me bebí el whisky de un trago y me serví otro. Esa noche dormí con la luz del pasillo encendida. Los días siguientes fueron una tortura de hipervigilancia. Cada objeto de mi casa se convirtió en un posible traidor. Esa taza siempre había estado en ese gancho. El cuadro del paisaje marino no estaba un centímetro más a la derecha ayer. Empecé a tomar fotos con el móvil. Documentaba la posición de los libros, el ángulo de las sillas, el contenido de la nevera. Me sentía como un detective en la escena de un crimen que se estaba cometiendo a cámara lenta. Un viernes por la tarde, revisando las fotos del día anterior, mi sangre se heló. La foto que había tomado de mi escritorio mostraba claramente mi pluma fuente favorita, un regalo de mi padre, colocada en paralelo al teclado. Ahora, sin que nadie hubiera entrado en casa, la pluma estaba perpendicular. No era un error. No era mi imaginación. Algo estaba sucediendo. Mi mente, desesperada por encontrar una explicación lógica, barajó todas las posibilidades. Un acosador increíblemente sutil y hábil. ¿Alguien con una copia de mi llave? Cambié la cerradura esa misma tarde, gastando un dineral en un cerrajero que me miró con lástima. Puse una nueva cadena, más gruesa. No sirvió de nada. A la mañana siguiente, el caballo de ajedrez ya no estaba solo. A su lado, había un peón blanco de mármol. Fue entonces cuando el pánico real se instaló. No era un acosador. Ningún ladrón se tomaría tantas molestias para mover objetos y añadir piezas de ajedrez. Esto era otra cosa.
algo que no obedecía las reglas de la física ni de la lógica. Dejé de ir a trabajar. Llamé a mi jefe y le dije que tenía una gripe terrible. Pasaba los días sentado en el sofá, en silencio, simplemente observando. Esperando. El apartamento parecía respirar a mi alrededor. A veces, por el rabillo del ojo, creía ver un movimiento, una sombra que se desvanecía al girar la cabeza. El crujido de la madera del suelo ya no sonaba como el asentamiento natural de un edificio viejo, sino como pasos sigilosos en la habitación de al lado. Empecé a hablar solo. Primero en susurros, luego en voz alta. ¿Quién eres? Preguntaba al aire viciado del salón. ¿Qué quieres de mí? La única respuesta era el zumbido del frigorífico. Una noche, mientras revisaba viejos álbumes de fotos, buscando un ancla en mi propia historia, encontré una foto de Clara y yo en la playa, en nuestro primer aniversario. Recordaba ese día perfectamente. El sol quemaba, el viento olía a sal y ella se reía con la cabeza echada hacia atrás, con los ojos cerrados. Era mi foto favorita. Pero en la foto que sostenía en mis manos, la mujer no era Clara. Tenía el mismo pelo, la misma sonrisa, pero sus ojos eran diferentes, de un azul intenso en lugar del marrón cálido de Clara. Y había un pequeño lunar junto a su labio que Clara nunca tuvo. Llevaba el mismo vestido de verano, estábamos en la misma playa, mi brazo estaba alrededor de su cintura de la misma manera. Pero no era ella. Solté el álbum como si quemara. Retrocedí hasta chocar con la pared, con el corazón martilleando contra mis costillas. Esto ya no se trataba de objetos movidos. Esto era una invasión. Una reescritura. Algo estaba borrando mi pasado, reemplazando a la mujer que había amado con una extraña. Corrí al armario donde guardaba sus cosas, la caja de cartón que no había tenido el valor de tirar. La abrí con manos temblorosas. Dentro, sus cartas, sus libros, su perfume. Lo olí, desesperado. Olía a ella. Gracias a Dios, todavía olía a ella. Pero al sacar un libro, 100 años de soledad, su favorito, vi que en la primera página no estaba su firma, sino otro nombre. Elena. Elena. ¿Quién demonios era Elena? La paranoia se convirtió en una certeza helada. No me estaba volviendo loco. Mi realidad estaba siendo activamente desmantelada y reemplazada por otra. Y yo era el único testigo. Decidí tender una trampa. Espolvoreé una fina capa de harina en el suelo del pasillo, justo delante de la puerta de entrada. Si alguien entraba o salía, dejaría huellas. Bloqueé la puerta con una silla desde dentro. Me senté en el sofá con una taza de café y la luz encendida, dispuesto a pasar la noche en vela. Las horas pasaban. El único sonido era mi propia respiración y el tic-tac de un reloj que juraría no haber tenido antes. Hacia las 3 de la madrugada, el agotamiento me venció. Mis párpados pesaban como plomo. Luché, pero mi cabeza cayó sobre mi pecho y me dormí. Desperté con la primera luz del alba, rígido y dolorido. Mi primer pensamiento fue la harina. Me levanté de un salto y corrí hacia el pasillo. El suelo estaba impecable. Ni una sola huella. La silla seguía bloqueando la puerta. La cadena estaba puesta. Pero en la mesa de centro, junto al caballo y el peón, ahora había un rey blanco. Y a su lado, una nota doblada. Mi pulso era un trueno en mis oídos. Me acerqué lentamente. El papel era grueso, de buena calidad. Lo desdoblé. La caligrafía era elegante, femenina. Decía: ¿por qué no puedes recordarme, Matías? Y debajo, la firma: tú, Elena. Grité. Fue un sonido gutural, animal, arrancado desde lo más profundo de mi ser. Arrojé la mesa de centro contra la pared. Las piezas de ajedrez salieron disparadas. El cristal se hizo añicos. Me llevé las manos a la cabeza, tirando de mi pelo, caminando en círculos como un animal enjaulado. ¿Era esto un purgatorio? ¿Estaba en el infierno? ¿No era simplemente la forma en que la locura finalmente se manifestaba? Me detuve frente al espejo del pasillo. Mi rostro estaba demacrado, con ojeras oscuras y una barba de varios días.
Pero era mi rostro. Lo reconocía. O eso creía. Miré fijamente mis ojos, buscando algo, cualquier cosa que me anclara a mí mismo. Y entonces, por un instante fugaz, la imagen en el espejo cambió. El rostro que me devolvía la mirada era el mismo, pero diferente. Más viejo, con más arrugas de preocupación alrededor de los ojos. Y detrás de mí, en el reflejo, una mujer con el pelo rubio y ojos azules me miraba con tristeza. Elena. Parpadeé y la visión desapareció. Estaba solo de nuevo. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que irme. Tenía que abandonar ese apartamento, esa ciudad, esa vida que se estaba pudriendo a mi alrededor. Empecé a empacar frenéticamente. Ropa, documentos, mi ordenador portátil. No me importaba nada más. Solo necesitaba salir. Mientras vaciaba el cajón de mi mesita de noche, mis dedos tropezaron con un pequeño objeto metálico. Una llave. No era la de la puerta principal ni la del coche. Era pequeña, ornamentada. La llave de un diario, quizás. Recorré un viejo baúl de madera que guardábamos en lo alto del armario, lleno de papeles viejos y recuerdos que nunca mirábamos. Quizás la llave era de allí. Impulsado por una última y desesperada necesidad de entender, subí a una silla y bajé el pesado baúl. Estaba cubierto de polvo. La llave encajó en la cerradura. Giró con un suave clic. Contuve la respiración y levanté la tapa. El interior no contenía mis recuerdos. No había fotos de mi infancia, ni cartas de mi abuela, ni los programas de los conciertos a los que fui con Clara. Estaba lleno de dibujos infantiles. Cientos de ellos. Soles sonrientes, casas con chimeneas humeantes, figuras de palitos tomadas de la mano. Y en cada dibujo, las mismas tres figuras. Un hombre, una mujer rubia y una niña pequeña. En la esquina de cada dibujo, escrito con letra torpe e infantil, el mismo nombre, Sofía. Y debajo de los dibujos, un certificado de matrimonio. Fechado hace 10 años. Los nombres en el certificado eran Matías y Elena. Y junto a él, un certificado de nacimiento de una niña llamada Sofía. Mi nombre era Matías. Pero yo nunca me había casado con una mujer llamada Elena. Y nunca, jamás, había tenido una hija. Me derrumbé en el suelo, con los documentos esparcidos a mi alrededor. La verdad, o una versión retorcida de ella, me golpeó con la fuerza de un tren. No era mi apartamento el que estaba cambiando. Era yo. Yo era la anomalía. Yo era el fantasma. Por alguna razón cósmica e imposible, mi conciencia, mi vida con Clara, se había filtrado en esta otra realidad, en la vida de este otro Matías. Y esta realidad, más fuerte, más arraigada, estaba luchando por reafirmarse. Estaba corrigiendo el error. Estaba borrándome. Las piezas de ajedrez, la nota, la mujer en la foto, no eran amenazas. Eran los restos de una vida que yo estaba suplantando sin darme cuenta. Eran los intentos desesperados de una familia por alcanzar al hombre que habían perdido, un hombre que ahora estaba atrapado detrás de mis ojos, ahogado por mis recuerdos. Miré mis manos. ¿Eran realmente mías? ¿O eran las manos de un hombre que había sostenido a su hija, que había acariciado el rostro de su esposa Elena? El timbre de la puerta sonó, estridente y repentino, haciéndome saltar. Me quedé paralizado. Nadie llamaba a mi puerta. Nunca. El timbre volvió a sonar, esta vez más insistente. Me arrastré hasta la puerta, el corazón vacío de todo sentimiento salvo una resignación helada. Miré por la mirilla. En el pasillo había una mujer rubia de ojos azules. A su lado, una niña de unos 7 años con el pelo recogido en 2 trenzas. La mujer me sonreía con una mezcla de alivio y preocupación. Matías, cariño, dijo su voz, amortiguada por la madera. Sé que estás ahí. Olvidé mis llaves. ¿Puedes abrirnos, por favor? Sofía y yo te hemos echado de menos. Apoyé la frente contra la puerta fría. Podía oler el perfume de Elena a través de la madera. Vainilla y lavanda. Un olor que, de repente, me resultaba familiar.
Un recuerdo que no era mío comenzaba a florecer en el jardín marchito de mi mente. Detrás de mí, en el salón, el reloj de pared dio la hora. Miré hacia atrás. El desorden que había causado había desaparecido. La mesa de centro estaba en su sitio, intacta. Sobre ella, un juego de ajedrez completo esperaba a ser jugado. En la pared, donde antes había un paisaje marino, ahora colgaba un retrato familiar. El hombre del retrato era yo. La mujer era Elena. La niña era Sofía. Y todos sonreíamos. Volví a mirar por la mirilla. La sonrisa de Elena era cálida. La niña, Sofía, saludaba con la mano. Mi hija. Una lágrima rodó por mi mejilla. ¿Era por Clara, a quien estaba perdiendo para siempre? ¿O era por Elena y Sofía, a quienes por fin empezaba a recordar? Ya no lo sabía. Giré la cadena, mi mano moviéndose con una voluntad que ya no sentía como propia. Mi pulgar rozó el frío metal del pestillo. Afuera, mi familia me esperaba. Adentro, un fantasma llamado Matías, que una vez amó a una mujer llamada Clara, se preparaba para desaparecer. Abrí la puerta. El aire del pasillo entró, trayendo consigo el perfume de Elena, ahora abrumadoramente real. Ella se lanzó a mis brazos, su abrazo era firme, sólido. No era una aparición. Era carne y hueso. Estaba tan preocupada, susurró contra mi pecho. No contestabas al teléfono. Detrás de ella, la niña, Sofía, me miraba con sus grandes ojos azules. Me agarró de la pernera del pantalón. Hola, papi. Mi cuerpo actuó por su cuenta. Mis brazos rodearon a Elena. Mi mano descendió y acarició el pelo de Sofía. Hola, princesa, dije, y mi propia voz me sonó extraña, como si viniera de lejos. Entraron, y el apartamento, que momentos antes era mi prisión silenciosa, se llenó de vida. El sonido de los zapatos de Sofía correteando por el pasillo, la voz de Elena hablando de su día en el trabajo, el ruido de las bolsas de la compra sobre la encimera de la cocina. Era una sinfonía doméstica, y yo era el director de orquesta que había olvidado la partitura. Cenamos juntos. Me senté a la cabeza de la mesa, en una silla que se sentía a la vez ajena y familiar. Elena había preparado lasaña, y me sirvió una porción generosa. Tu favorita, dijo con una sonrisa. Asentí, aunque el recuerdo del sabor no me pertenecía. Sofía me contó un chiste sobre un pingüino que había oído en el colegio. Me reí. El sonido fue hueco, un eco en la caverna de mi cráneo, pero a ellas les pareció genuino. Mientras comía, mis ojos recorrían el apartamento, buscando desesperadamente los últimos vestigios de mi otra vida. El fantasma de Clara. Pero no había nada. El cuadro del paisaje marino había sido reemplazado definitivamente por el retrato familiar. La colección de novelas de bolsillo que Clara y yo habíamos acumulado había sido sustituida por libros de arte y gruesos volúmenes de historia, los supuestos intereses de este otro Matías. Esa noche, en la cama, me tumbé de espaldas, rígido como un cadáver. Elena se acurrucó a mi lado, su respiración era cálida en mi cuello. Su presencia era un peso insoportable y, a la vez, extrañamente reconfortante. El lado izquierdo de la cama, el que había pertenecido a Clara, ahora era el de Elena. La geometría de mi vida había sido recalculada por completo. Papi, susurró una vocecita desde la puerta. Sofía estaba allí, abrazando un oso de peluche. ¿Puedo dormir con vosotros? He tenido una pesadilla. Elena se movió para hacerle sitio. La niña se metió entre nosotros. Su pequeño cuerpo era cálido y real. Me abrazó con sus bracitos. En la oscuridad, sentí como mis recuerdos de Clara se volvían quebradizos, como hojas secas. Podía recordar su rostro, pero la emoción asociada a él se estaba desvaneciendo. Era como mirar una fotografía de una desconocida. Las semanas que siguieron fueron una inmersión forzosa. Mi mente, en un acto de autoprotección o de rendición, empezó a rellenar los huecos. Empecé a tener destellos, flashes de recuerdos que no eran míos.
Un día, mientras ayudaba a Sofía con los deberes de matemáticas, recordé de repente el día que le enseñé a montar en bicicleta sin ruedines en el parque. Podía sentir el sol en mi nuca, el peso de su cuerpo mientras corría a su lado, la oleada de orgullo cuando por fin pedaleó sola. Otro día, Elena y yo estábamos viendo una película. Ella se rió de una escena y, de repente, recordé nuestra primera cita, en ese mismo cine, viendo esa misma película. Recordé el torpe intento de coger su mano, el olor de sus palomitas. Estos recuerdos no se sentían implantados. Se sentían recuperados. El fantasma de Clara no se fue en silencio. Luchó. A veces, en mitad de la noche, me despertaba con su nombre en los labios. Veía su rostro en la cara de extraños por la calle. Una vez, mientras escuchaba una canción en la radio, el dolor de su pérdida volvió con una fuerza tan brutal que tuve que aparcar el coche y vomitar en la cuneta. Elena lo notaba. Nunca lo mencionaba directamente, pero lo veía en su mirada compasiva. Una noche, me encontró en el salón, mirando el tablero de ajedrez. Hace mucho que no juegas, dijo en voz baja. Solías decir que te ayudaba a pensar. Me senté, y ella se sentó enfrente. Mis manos, movidas por un conocimiento que residía en mis músculos y no en mi mente consciente, empezaron a colocar las piezas. Jugamos una partida. Me ganó fácilmente. Estás oxidado, dijo sonriendo. O quizás es que tu cabeza sigue en las nubes. Hizo una pausa. A veces te vas muy lejos, Matías. Como si te fueras a otro lugar. Pero siempre vuelves. Eso es lo que importa. Su aceptación era la parte más aterradora. Para ella, yo no era un impostor. Era su marido, que estaba pasando por una mala racha, una especie de amnesia selectiva o depresión. Estaba esperando pacientemente a que el verdadero Matías regresara por completo. Y lo peor era que estaba funcionando. Una tarde, encontré la vieja caja de cartón en el fondo del armario. La que había contenido las cosas de Clara. Ahora estaba vacía, salvo por una fina capa de polvo. La cogí, esperando sentir algo. Un eco de dolor, de nostalgia. No sentí nada. Era solo una caja. Intenté visualizar el rostro de Clara con claridad. Podía evocar los rasgos, como si describiera a alguien a partir de una foto, pero la imagen no tenía vida. El color de sus ojos se había vuelto incierto. La cadencia de su risa era un sonido perdido. La estaba olvidando. No, peor. Ya la había olvidado. La realidad de Elena y Sofía era demasiado densa, demasiado presente. Sus risas, sus olores, sus rutinas, habían ahogado por completo el tenue fantasma de mi vida anterior. Esa noche, me desperté de un sueño. Estaba en una playa, y una mujer de pelo oscuro se alejaba de mí, caminando hacia el mar. Su figura se volvía cada vez más transparente con cada paso. Intenté gritar su nombre, pero no podía recordarlo. Me senté en la cama, con el corazón acelerado. Elena se despertó a mi lado. ¿Otra pesadilla, cariño?, preguntó, su voz somnolienta. Ya casi no te pasa. Me rodeó con sus brazos. Apoyé mi cabeza en su hombro. El olor a vainilla y lavanda me envolvió. Era el olor de casa. De mi casa. Miré a mi alrededor en la penumbra. La silueta de la cómoda. El cuadro de nuestra boda en la pared. La pequeña luz de noche con forma de estrella en el enchufe, para que Sofía no tuviera miedo si se despertaba. Todo estaba en su sitio. Todo era correcto. La geometría por fin era estable. El silencio ya no era un vacío aterrador, sino la calma de una vida asentada. El horror no era haber perdido a Clara. El verdadero horror, la verdad final que se asentó en mi alma con la quietud de una lápida, era que ya no me importaba. Yo era Matías. Marido de Elena. Padre de Sofía. Y estaba en casa. El error había sido corregido. El primer sonido que noté fue el de una canica, o eso creía. Eran las 3 de la madrugada de mi segunda noche en el apartamento.
Un pequeño ruido agudo, seguido de un traqueteo rápido y errático que se desvanecía a los pocos segundos. Venía del piso de abajo. Lo achaqué a las tuberías viejas, al asentamiento de un edificio con más años que arrugas. Me di la vuelta en el colchón que aún olía a plástico y me obligué a dormir. Mi sueño, en aquel entonces, todavía era un refugio. A la noche siguiente, se repitió. Mismo sonido, misma hora. Y a la siguiente. Y a la siguiente. Después de una semana, el sonido de la canica se había convertido en mi despertador no deseado. Ya no era molesto, era puntual. Inquietantemente puntual. El apartamento era barato por una razón. Las paredes parecían de papel maché y el suelo de madera crujía como si ocultara un coro de fantasmas quejumbrosos. Para mí, un músico independiente que había invertido sus últimos ahorros en un sintetizador de segunda mano, era el paraíso. Necesitaba más espacio que lujos, un lugar donde mis melodías pudieran nacer sin quejas de los vecinos. O eso fue, hasta que los sonidos se diversificaron. Unas noches después de la semana de la cánica, escuché un tosido. No era una tos normal, de esas que te aclaran la garganta. Era una tos seca, persistente, casi como el raspar de papel de lija contra madera. Duraba exactamente un minuto y luego cesaba de golpe. Silencio absoluto. La precisión de todo aquello era lo que me carcomía. Decidí que tenía que conocer a mi vecino de abajo. Se llamaba Julián. Me lo encontré en el pasillo un sábado por la tarde. Era un hombre de unos 50 años, delgado, con el pelo gris peinado meticulosamente hacia atrás y unas gafas de montura fina que le daban un aire académico. Cuando le sonreí y me presenté, su respuesta fue una inclinación de cabeza cortés, pero sus ojos, detrás de los cristales, no sonrieron. Eran fijos, increíblemente atentos, como los de un pájaro depredador. Ah, el músico, dijo, y su voz era suave, casi un susurro. He oído sus ensayos. Interesante progresión de acordes en su última pieza. Un poco melancólica. Me quedé helado. Yo tocaba con auriculares la mayor parte del tiempo, precisamente para no molestar. Disculpe, le dije, intentando sonar casual. A veces escucho ruidos extraños desde su apartamento por la noche. No es que me moleste, solo por curiosidad. A veces suena como una cánica. Una sonrisa casi imperceptible tiró de la comisura de sus labios. Ingeniería de sonido, respondió, como si eso lo explicara todo. Soy diseñador de Foley. Creo sonidos para películas y videojuegos. La cánica que oye es, en realidad, el rebote de un casquillo de bala calibre 22 sobre hormigón pulido. Estoy intentando perfeccionar la cadencia. Sentí una oleada de alivio. Por supuesto. Un artista de Foley. Eso explicaba los ruidos extraños. ¿Y la tos? Pregunté, envalentonado por su aparente normalidad. Su expresión no cambió. Enfisema pulmonar en fase terminal. Para un drama hospitalario. La autenticidad es clave en mi trabajo, ¿sabe? No se puede simplemente grabar a alguien tosiendo. Hay que capturar la textura, la desesperación en el aire que falta. Me dio las gracias por mi comprensión y se deslizó por el pasillo, dejándome con una extraña mezcla de tranquilidad y un nuevo nivel de desasosiego. Durante las 2 semanas siguientes, los sonidos se convirtieron en un catálogo del horror cotidiano. Escuché el goteo rítmico de lo que imaginaba era sangre sobre una lona de plástico. El zumbido agudo de una sierra para huesos. El llanto ahogado de una mujer, que duraba exactamente 7 minutos antes de ser interrumpido por un golpe sordo y húmedo. Intenté racionalizarlo. Es su trabajo. Es Foley. Pero mi piel se erizaba cada vez. El problema era la perfección. Los sonidos no tenían la aleatoriedad de la vida real. Eran bucles. Repeticiones exactas, como un músico practicando una escala. La sierra para huesos siempre zumbaba durante 90 segundos. El llanto siempre duraba 7 minutos. El golpe sordo siempre era el final. Mi propia música empezó a sufrir. Me encontraba escuchando, esperando el siguiente sonido del catálogo de Julián.
Mi apartamento ya no era mi santuario, era la primera fila de un teatro macabro. Una noche, el sonido fue diferente. Era una conversación. Dos voces, un hombre y una mujer, discutiendo en susurros. No podía entender las palabras, solo el tono. Urgente, asustado por parte de ella. Calmado, condescendiente por parte de él. La voz del hombre era inconfundiblemente la de Julián. La discusión se intensificó hasta que la mujer soltó un grito ahogado. Luego, silencio. Esta vez no pude ignorarlo. Llamé a la policía. 2 agentes llegaron media hora después. Les expliqué, sintiéndome un idiota, lo que había oído. Bajaron a hablar con Julián. 10 minutos después, subieron de nuevo, acompañados por él. Julián parecía la viva imagen de la preocupación cívica. Oficiales, le pido disculpas a usted y a mi vecino. Como le expliqué, soy un profesional del sonido. Lo que ha oído es una escena de una película de suspense en la que estoy trabajando. Uno de los policías, un hombre corpulento con cara de aburrimiento, me miró. ¿Una película? Exactamente, dijo Julián. De hecho, si me permiten. Julián sacó su teléfono, pulsó la pantalla un par de veces y de él surgió la misma discusión que yo había oído, cristalina, perfecta. El grito ahogado de la mujer sonó tan real que el policía más joven dio un respingo. Es muy realista, dijo el policía corpulento, impresionado a regañadientes. La autenticidad es la clave, repitió Julián, mirándome fijamente por encima de sus gafas. Lamento la confusión, Leo. Quizá debería haberle avisado. Me sentí encoger. Los policías me dieron una palmadita condescendiente en el hombro y me aconsejaron que no volviera a llamar a menos que hubiera una emergencia real. Cuando se fueron, me quedé solo en el pasillo con Julián. Espero que no haya resentimientos, dijo, con su voz suave y sedosa. A veces me sumerjo demasiado en mi arte, pero la mirada en sus ojos no era de disculpa. Era de triunfo. A partir de esa noche, todo cambió. Los sonidos se volvieron personales. Una tarde, mientras hablaba por teléfono con mi hermana, contándole una anécdota de nuestra infancia, escuché una risa ahogada desde abajo. Horas más tarde, a través del suelo, escuché mi propia risa. No una parecida. Mi risa. La misma cadencia, el mismo tono. Repetida una y otra vez. Empecé a sentirme como un insecto bajo un microscopio. Me movía por mi apartamento de puntillas. Hablaba en susurros. Dejé de tocar música por completo. El silencio se convirtió en mi única defensa, pero era inútil. Compré un dispositivo de escucha barato en internet y pegué el micrófono al suelo. Quería pruebas. Quería algo que poder llevarle a la policía, algo que no pudiera desmentir con una grabación en su teléfono. Una noche, escuché mi propia voz. Estaba sentado en la oscuridad, paralizado, cuando lo oí. Era una grabación de mí mismo, hablando con el repartidor de pizza esa misma tarde. Quédese con el cambio, decía mi voz desde abajo. Luego, la grabación se repitió. Y otra vez. Y otra vez. De repente, la grabación cambió. No se lo digas a nadie, dijo mi voz. Nadie te creería. Nunca había dicho esas palabras. El terror que sentí fue algo físico, una oleada de frío que me subió por la columna vertebral y se instaló en la base de mi cráneo. No solo me estaba grabando. Estaba editándome. Estaba creando una nueva narrativa para mí, usando mi propia voz como instrumento. La semana siguiente fue un infierno. Mi hermana me llamó por vídeo. Mientras hablábamos, ella frunció el ceño. ¿Estás bien, Leo? Pareces un fantasma. Justo en ese momento, escuché desde abajo un fragmento de audio. Mi propia voz, manipulada para sonar como un sollozo patético, seguida de una risa cruel que no era la mía. Miré frenéticamente a mi alrededor. Mi hermana no oyó nada. Para ella, mi reacción fue de pura paranoia. Leo, en serio, tienes que descansar, dijo, su voz teñida de una preocupación que pronto se convertiría en distancia. Escuché mi voz confesar crímenes que no había cometido. Escuché mi voz suplicar a un amante imaginario.
Escuché mi voz describir, con detalle clínico, cómo se sentía perder la cabeza. Julián no solo estaba creando sonidos. Estaba deconstruyendo mi identidad, fragmento a fragmento, y reconstruyéndola en una obra de arte retorcida. No podía más. Mis amigos pensaban que estaba paranoico. Mi familia, que el estrés me estaba afectando. No podía irme. El contrato de alquiler era férreo y no tenía a dónde ir. Solo había una cosa que podía hacer. Esperé hasta las 3 de la mañana, la hora de la cánica. Armado con una palanca que había comprado en una ferretería, bajé las escaleras. La puerta de Julián estaba cerrada, como esperaba. Metí la palanca en el marco y empujé con todo mi peso. La madera vieja se dio con un crujido que sonó obscenamente alto en el silencio de la noche. El apartamento de Julián no era un hogar. Era un estudio de grabación. Las paredes estaban cubiertas de paneles de espuma acústica de color gris oscuro. No había muebles, solo estanterías metálicas repletas de discos duros y cintas, cada una con una etiqueta blanca y pulcra. Llanto femenino, desesperación, toma 4. Hueso rompiéndose, fémur, toma 2. Respiración agónica, enfisema, toma 11. En el centro de la habitación había una única silla de oficina frente a una enorme mesa de mezclas. Y en el monitor principal, un software de edición de audio estaba abierto. La línea de tiempo estaba llena de pequeños fragmentos de sonido. El título del proyecto era Leo, descomposición psicológica. Vi fragmentos de mi vida convertidos en archivos de audio. Leo risa nerviosa 01. Leo susurro paranoico 03. Leo silencio tenso 07. Entonces vi la puerta al fondo de la habitación. Era gruesa, de acero, como la de una cámara acorazada. No tenía pomo, solo una pequeña ventana de cristal reforzado. Me acerqué, con el corazón martilleándome contra las costillas. Miré a través del cristal. La habitación del interior estaba insonorizada. En el centro había una silla. Una silla simple de madera, atornillada al suelo. Frente a ella, un micrófono de condensador de alta gama suspendido en un soporte. Eso era todo. Era una sala de captura. El lugar donde se grababa la autenticidad. Un clic detrás de mí me hizo girar en redondo. Julián estaba de pie en el umbral de la puerta principal rota. No parecía enfadado. Ni siquiera sorprendido. Sostenía un pequeño dispositivo de grabación digital en la mano. El crujido de la madera al ceder, dijo, con su voz calmada y terrible. La respiración entrecortada de un intruso. El latido acelerado de un corazón aterrorizado. Material magnífico. Pura autenticidad. Está enfermo, susurré, y mi propia voz sonó débil, extraña. Soy un artista, corrigió. Y tú, Leo, eres mi obra maestra. La gente normal vive sus vidas, sin prestar atención a la sinfonía que producen. El suspiro de alivio, el carraspeo de la duda, el pequeño jadeo de la sorpresa. Yo los colecciono. Los preservo. Les doy un significado. Avanzó hacia mí, y yo retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la puerta de acero de la sala de grabación. He coleccionado a muchos, continuó, señalando con la cabeza las estanterías. La mujer del 3B, antes de que se mudara. Su llanto era exquisito. Se estaba despidiendo de su hijo por teléfono. Creía que no volvería a verlo. Y no lo hizo. El anciano del 1A, antes de que lo llevaran a la residencia. Su tos era un testamento a la decadencia. Pero tú eres diferente. Tu descenso ha sido tan musical. Levantó el dispositivo de grabación. Una pequeña luz roja parpadeó. ¿Y ahora qué, Julián? ¿Me vas a meter en esa habitación? Él sonrió, y por primera vez, la sonrisa llegó a sus ojos. Fue lo más aterrador que había visto en mi vida. Oh, no. No. Eso sería demasiado burdo. La captura física es sucia. Imprecisa. Mi arte ha evolucionado más allá de eso. Ya no necesito al intérprete. Solo su sonido. Y ya tengo casi todo el tuyo. Se detuvo a 1 metro de mí. Ya no te necesito, Leo. Mi colección está casi completa. Solo me falta una cosa.
El sonido final. El que le dará a la pieza su conclusión perfecta. No lo entendí hasta que vi lo que tenía en la otra mano. Una jeringuilla. No grité. No corrí. Me quedé paralizado, mirando la pequeña luz roja de la grabadora, sabiendo que cualquier sonido que hiciera ahora sería mi epitafio. No sé qué pasó después. Desperté en mi propio apartamento, en mi propio colchón. La puerta de Julián estaba reparada, como si nada hubiera pasado. No hay pruebas. No hay nada. Pero algo ha cambiado. El silencio. Ya no hay sonidos desde abajo. Ni canicas, ni toses, ni llantos. El apartamento de Julián está completamente en silencio. Pero yo sé que está ahí. Lo sé porque a veces, en la quietud de la noche, me escucho a mí mismo. Escucho mi propia voz, viniendo del suelo. A veces es una risa. A veces, un sollozo. Y a veces, solo a veces, es un sonido que no recuerdo haber hecho nunca. Un largo, lento, estertor final. El sonido de la autenticidad. Mi vida ahora es una serie de rituales. Pongo cinta adhesiva sobre las rejillas de ventilación. Como solo comida enlatada que tenía almacenada desde antes de que todo esto se intensificara. No hablo. Ni siquiera toso si puedo evitarlo. Cada sonido que produzco es un regalo para él. Y espero. Espero a que la colección se haga pública. Espero a que el mundo escuche la sinfonía de mi desmoronamiento. Porque sé que, aunque yo siga respirando, mi vida ya ha sido grabada, editada y archivada. Y la pieza final, la que Julián estaba esperando, suena cada noche. Es el sonido de un hombre que se sienta en la oscuridad, en perfecto silencio, demasiado aterrorizado para hacer el más mínimo ruido. Anoche, algo nuevo ocurrió. Escuché el sonido de una llave en una cerradura. Mi cerradura. Me quedé inmóvil en mi silla, mirando la puerta, esperando que se abriera. No lo hizo. El sonido se repitió, una y otra vez, un bucle perfecto. No era él intentando entrar. Era una nueva composición. Es el sonido de mi silencio. Y es la grabación más perfecta de todas. El parpadeo fue casi imperceptible. Un destello de un fotograma corrupto, un simple error en la compresión de video durante la llamada con un cliente. Eso fue todo. Josué se lo repitió a sí mismo mientras asentía, fingiendo escuchar las últimas notas sobre la corrección de color. Pero la imagen residual, como el fantasma de un flash fotográfico, se quedó grabada en su retina. Durante una fracción de segundo, la ventana de su propia cámara en la esquina de la pantalla no lo había mostrado a él. Bueno, sí, lo había mostrado a él, pero no exactamente a él. En el fondo, en la estantería detrás de su cabeza, el libro de arte con la cubierta roja no estaba en su lugar habitual. Estaba tumbado de lado, no de pie. Josué parpadeó, y la imagen volvió a la normalidad. El libro rojo estaba exactamente donde lo había dejado esa mañana, erguido entre un manual de software y una colección de novelas de ciencia ficción. Su corazón dio un vuelco, un pulso arrítmico y ansioso. Un simple glitch. Lag del servidor. Nada. Terminó la llamada, cerró la laptop con más fuerza de la necesaria y se frotó los ojos. Vivía solo. Llevaba 3 años en ese apartamento y conocía cada crujido del suelo, cada mancha en la pared. Era un editor de video freelance. Su vida entera transcurría entre esas 4 paredes. La rutina era su ancla, su santuario. Y en su santuario, el libro rojo siempre estaba de pie. Se levantó y caminó hacia la estantería. El lomo de cuero sintético se sentía normal bajo sus dedos. Lo sacó, lo sopesó y lo volvió a colocar. De pie. Exactamente como debía ser. Se rió de sí mismo, un sonido seco y forzado en el silencio del apartamento. Necesitaba salir más. Los días siguientes fueron normales, una sucesión de ediciones, correos electrónicos y café recalentado. La ansiedad por el glitch se desvaneció, convirtiéndose en una anécdota mental que nunca contaría. Hasta el jueves.
Estaba en una videoconferencia con un equipo de producción de otra ciudad. Eran 6 rostros en una cuadrícula, el suyo incluido. Mientras el director hablaba, los ojos de Josué vagaron hacia su propia imagen. Y entonces, volvió a ocurrir. Un parpadeo. Esta vez, fue la taza de café sobre su escritorio. En la vida real, a su derecha, estaba su taza blanca de siempre, medio vacía. En el fotograma fugaz que apareció en la pantalla, la taza era azul oscuro y estaba colocada a su izquierda. El aire se le atascó en los pulmones. Miró su escritorio. Taza blanca, a la derecha. Miró la pantalla. Taza blanca, a la derecha. Pero lo había visto. Estaba tan seguro como de su propio nombre. No era un recuerdo, era una percepción. El director le hizo una pregunta. Josué tartamudeó una respuesta incoherente, culpando a una mala conexión. Nadie pareció notarlo. Esa noche no pudo dormir. Dejó la luz del pasillo encendida, proyectando una franja amarilla y delgada bajo la puerta de su dormitorio. Cada sombra parecía moverse, cada sonido de la calle era una amenaza. Se estaba volviendo loco. ¿Era estrés? ¿Un tumor cerebral? Buscó en Google ver cosas que no están ahí, y se hundió en un abismo de autodiagnósticos terroríficos, desde esquizofrenia hasta agotamiento extremo. Decidió tomarse el fin de semana libre. Sin pantallas. Sin trabajo. Salió a caminar, fue al cine, comió en un restaurante. Trató de reconectar con el mundo exterior, de asegurarse de que los cimientos de su realidad seguían firmes. Se sintió mejor. El lunes por la mañana, se sentó frente a su escritorio sintiéndose renovado, casi avergonzado de su pánico. Abrió su laptop, inició sesión en su software de edición y, por costumbre, activó la cámara para comprobar la luz. La imagen que le devolvió el saludo era su habitación. Su escritorio. Su silla. Pero en el respaldo de la silla colgaba una chaqueta de mezclilla. Josué no poseía una chaqueta de mezclilla. Se quedó paralizado, con el corazón martilleándole en la garganta. No apartó la vista de la pantalla. La chaqueta estaba ahí, innegable, en la imagen de la webcam. Con un terror helado que le recorría la espalda, giró lentamente la cabeza para mirar la silla real, la que estaba a 1 metro de él. Estaba vacía. No había ninguna chaqueta. Volvió a mirar la pantalla. La chaqueta seguía ahí. Era como mirar a través de una ventana a una versión ligeramente alterada de su propia realidad. Extendió una mano temblorosa y tocó el respaldo de su silla real. Liso. Vacío. En la pantalla, su mano fantasma parecía pasar a través de la chaqueta virtual. Cerró la aplicación de la cámara y la volvió a abrir. La chaqueta había desaparecido. La imagen de la webcam ahora coincidía perfectamente con la realidad. Esto no era un glitch. Esto no era su imaginación. El pánico se apoderó de él. Alguien había estado en su apartamento. Tenía que ser eso. Alguien entraba cuando él no estaba, movía las cosas y luego las volvía a poner en su sitio. ¿Por qué? Para atormentarlo. Era una violación tan íntima, tan personal, que le revolvía el estómago. Esa misma tarde, cambió la cerradura de la puerta principal. Gastó $200 en una cerradura de alta seguridad que, según el cerrajero, era prácticamente impenetrable. También compró una pequeña cámara de seguridad y la colocó en la sala de estar, apuntando directamente a la puerta de entrada. La conectó a su teléfono. Ahora podría ver a cualquiera que entrara o saliera. Se sintió un poco más seguro. Durante una semana, nada. Revisaba la grabación de la cámara de seguridad obsesivamente. Solo se veía a sí mismo, saliendo a por el correo, volviendo con la compra. Nadie más. Las videoconferencias transcurrieron sin incidentes. El libro rojo permaneció en su sitio, sus tazas de café no cambiaron de color.
Empezó a pensar que, quizás, todo había sido producto de un estrés extremo. Quizás el simple acto de cambiar la cerradura y poner una cámara había calmado su mente y detenido las alucinaciones. Estaba equivocado. Era casi medianoche, 2 semanas después del incidente de la chaqueta. Estaba terminando un proyecto urgente, con los ojos ardiendo por el cansancio. La aplicación de videoconferencia estaba cerrada. El software de edición ocupaba toda la pantalla. De repente, sin que él hiciera clic en nada, el pequeño LED verde junto a su webcam se encendió. Un escalofrío recorrió a Josué. No había ninguna aplicación abierta que debiera usar la cámara. En el top de su pantalla, no había ningún punto brillante bajo el icono de Facetime o Skype. Pero la luz estaba encendida. Con el pulso acelerado, minimizó la ventana de edición. El escritorio de su computadora estaba vacío, salvo por los iconos de sus archivos. Abrió el Photobot, la aplicación más básica para usar la cámara. La ventana se abrió y le mostró su habitación. Pero él no estaba en la imagen. La aplicación mostraba su escritorio, su silla, su estantería al fondo. Todo desde el punto de vista de la webcam. Pero la silla estaba vacía. Y la habitación no estaba a oscuras, como en la realidad. Estaba iluminada por una suave luz diurna que entraba por la ventana. En la pantalla, fuera de su ventana, el cielo era de un azul pálido. En su apartamento real, la noche era negra como la tinta. Josué contuvo la respiración. Estaba viendo una grabación. Tenía que ser eso. Alguien había hackeado su computadora y estaba reproduciendo un video antiguo para asustarlo. Pero, ¿un video de su silla vacía durante el día? No tenía sentido. Entonces, en la pantalla, algo se movió. Una figura entró en el encuadre desde la derecha, desde la dirección de la cocina. Era un hombre. Era él. O, para ser más precisos, era alguien que se parecía asombrosamente a él. Tenía el mismo pelo castaño desordenado, la misma complexión delgada, la misma forma de caminar un poco encorvada. Llevaba una camiseta gris que Josué no reconocía y sostenía una taza de café. La taza azul oscuro. El otro Josué se sentó en la silla. Su silla. Bebió un sorbo de café y miró hacia la pantalla de su laptop, la misma laptop que el Josué real estaba usando para observarlo. El otro Josué tecleó algo, luego se detuvo y se pasó una mano por el pelo, un gesto idéntico al que el propio Josué hacía docenas de veces al día. Josué sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esto no era una grabación. Era demasiado natural, demasiado mundano. Los movimientos eran fluidos, no repetitivos. Era una transmisión en vivo. Una transmisión en vivo desde un lugar que era su apartamento, pero que no lo era. Un lugar donde era de día mientras para él era de noche. Un lugar donde una versión de sí mismo vivía una vida paralela. La webcam no era una ventana a su habitación. Era una ventana a otra habitación. Su mente se aceleró, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Realidad alternativa? ¿Un universo paralelo? Sonaba a ciencia ficción barata, pero, ¿qué otra explicación había? Durante la siguiente hora, se quedó inmóvil, observando. El otro Josué trabajó, se levantó para estirarse, miró por la ventana. Era como ver una grabación de seguridad de su propia vida, pero vivida por un impostor. El terror inicial dio paso a una extraña y mórbida curiosidad. Empezó a notar más diferencias. En la estantería del otro Josué, el libro rojo estaba, efectivamente, tumbado. Había un pequeño cactus en el alféizar de la ventana que él no tenía. Un póster de una película diferente colgaba en la pared. Necesitaba probarlo. Necesitaba interactuar. Con una mano que le temblaba tanto que apenas podía controlarla, cogió un bolígrafo de su escritorio y lo colocó en el centro, justo delante de la laptop, directamente en el campo de visión de la cámara.
Luego esperó, con los ojos fijos en la pantalla. El otro Josué siguió trabajando durante unos 20 minutos. Luego, pareció frustrado por algo en su pantalla, suspiró y se reclinó en la silla. Sus ojos se posaron en el lugar donde debería haber estado el bolígrafo. Frunció el ceño. Se inclinó hacia adelante, mirando fijamente, como si notara una ausencia, un vacío donde debería haber algo. El otro Josué buscó a su alrededor, abrió un cajón, y luego, con un encogimiento de hombros, cogió otro bolígrafo y lo dejó casi en el mismo lugar donde el Josué real había puesto el suyo. Josué sintió un grito ahogado en su garganta. Había una conexión. Una extraña y retorcida simetría. Sus acciones en este mundo parecían crear ecos o impulsos en el otro. Tenía que ir más allá. Cogió una hoja de papel y un rotulador negro. Con letras grandes y temblorosas, escribió: ¿Quién eres? Sostuvo el cartel frente a la webcam. Su propio rostro no aparecía en la pantalla, solo el del otro Josué, que seguía trabajando, ajeno a todo. Josué esperó. 1 minuto. 5. 10. Nada. El otro Josué no reaccionaba. Quizás la conexión no era tan directa. De repente, el otro Josué se detuvo. Levantó la cabeza, como si escuchara un sonido lejano. Sus ojos se desenfocaron por un momento y luego se clavaron directamente en la lente de su cámara. Directamente en Josué. El corazón de Josué se detuvo. El otro Josué no estaba mirando su pantalla. Estaba mirando a través de ella. Su expresión pasó de la confusión a la incredulidad, y luego, lentamente, a una ira fría y pura. Era como si, por primera vez, se diera cuenta de que estaba siendo observado. El otro Josué se levantó de un salto, derribando la silla. Su rostro, una máscara de furia, se acercó a la cámara. Gritó algo, pero no llegó ningún sonido. Solo el movimiento silencioso y violento de sus labios. Y entonces, su mano se abalanzó sobre la lente. La pantalla se quedó negra. El LED verde se apagó. Josué se quedó mirando la pantalla oscura, con la respiración entrecortada, el cartel todavía en sus manos. Lo había visto. El otro lo había visto a él. Y no le había gustado. Había cortado la conexión. Los días siguientes fueron un infierno. Josué se convirtió en un fantasma en su propio apartamento. Apenas comía, no dormía. Pasaba horas mirando la pantalla negra de la aplicación de la cámara, esperando, rezando para que la luz verde se encendiera de nuevo. La paranoia lo consumía. ¿Y si el otro podía verlo de alguna manera, incluso con la cámara tapada? ¿Y si podía cruzar? Empezó a notar cosas. Pequeños cambios en su propio apartamento. Un día, al volver de comprar lo esencial, encontró una taza azul oscuro en el fregadero. La tiró a la basura, con las manos temblando. Otro día, al abrir el armario, juraría que vio el destello de una manga de mezclilla antes de cerrarlo de golpe. No se atrevió a volver a abrirlo. Se estaba volviendo indistinguible. La realidad del otro se estaba filtrando en la suya, como tinta en el agua. O quizás era al revés. ¿Cuál era la realidad original? ¿Era él el eco? La idea era tan aterradora que su mente se negaba a procesarla del todo. Se sentía cada vez más insustancial, como si estuviera perdiendo su propia definición, desvaneciéndose. Su reflejo en el espejo del baño le parecía extraño, como si mirara a un pariente lejano. Dejó de salir por completo. La comida se la pedía a domicilio, dejándola en la puerta y esperando a que el repartidor se fuera antes de abrir. Su mundo se había reducido a esas 4 paredes y a la pantalla negra de su laptop. Su única conexión con lo que fuera que existiera, se había ido. Una semana después de que la pantalla se quedara en negro, ocurrió algo. Estaba acurrucado en su silla, mirando fijamente la pantalla como de costumbre, cuando el LED verde parpadeó. Se encendió.
La imagen volvió a la pantalla. Era la misma habitación, la misma vista desde la webcam. El otro Josué estaba sentado en la silla, pero no estaba trabajando. Estaba mirando directamente a la cámara. Y estaba sonriendo. Era una sonrisa horrible. No era de alegría ni de diversión. Era una sonrisa de triunfo, de posesión. Lenta, deliberadamente, el otro Josué levantó una hoja de papel. En ella, escritas con un rotulador negro, había 2 palabras. El nombre real de Josué. El aire abandonó los pulmones de Josué en un silbido. ¿Cómo? ¿Cómo podía saberlo? A menos que la conexión fuera más profunda de lo que había imaginado. El otro Josué, en la pantalla, dejó el papel sobre el escritorio. Luego, con una calma aterradora, se levantó. No se apartó de la cámara. En su lugar, caminó hacia ella. La perspectiva en la pantalla no cambió, como si la cámara estuviera fija. Pero el otro Josué se acercaba, su rostro sonriente llenando el encuadre hasta que solo se veían sus ojos, 2 pozos oscuros y triunfantes. Y entonces, la perspectiva en la pantalla se tambaleó. Era como si alguien hubiera cogido la cámara. La imagen se inclinó, se movió, mostrando un trozo del techo del otro apartamento, luego una pared. El otro Josué estaba moviendo su webcam. En ese mismo instante, Josué escuchó un sonido en su propio apartamento. Un suave crujido en el suelo, justo detrás de él. El terror, absoluto y paralizante, lo inundó. No era posible. Había revisado la cerradura 100 veces. La cámara de seguridad no había mostrado nada. Estaba solo. Tenía que estarlo. Lentamente, con cada músculo de su cuerpo gritando en protesta, se giró en su silla, apartando la vista de la pantalla de la laptop. De pie, en el umbral de su dormitorio, estaba él. El otro Josué. No era una imagen en una pantalla. Era de carne y hueso, sólido, real. En su mano derecha, sostenía la fuente de toda esta pesadilla. Una pequeña webcam negra, desconectada, que apuntaba a Josué como el ojo de un cíclope muerto. El otro Josué sonrió. La misma sonrisa triunfante de la pantalla. Abrió la boca y habló. La voz era una imitación perfecta, un eco exacto de la propia voz de Josué, pero imbuida de una frialdad que helaba la sangre. El espacio es limitado, dijo. Solo puede haber uno de nosotros. La pantalla de la laptop sobre el escritorio, detrás del otro Josué, seguía encendida. Y en ella, Josué vio la imagen de la habitación. Vio la espalda del intruso. Y se vio a sí mismo, sentado en la silla, con el rostro pálido, congelado en una máscara de puro terror. La cámara que el otro sostenía en la mano no estaba grabando. La que grababa era la suya. Su propia webcam, que ahora lo mostraba a él, atrapado en el fotograma final de su propia vida. El otro dio un paso hacia él. Y Josué comprendió. No estaba siendo reemplazado. Estaba siendo editado. Borrado del metraje. El pánico rompió su parálisis. Con un grito animal, Josué se lanzó hacia la puerta principal. No había lucha posible contra esa cosa, solo huida. Su única esperanza era el mundo exterior, la luz del sol, los vecinos, la gente, cualquier cosa que pudiera anclarlo a la realidad. El otro no lo persiguió. Simplemente observó, con esa sonrisa clínica, mientras Josué forcejeaba con la cerradura de alta seguridad. El metal se sentía frío y extraño bajo sus dedos temblorosos. Mientras corría, el mundo a su alrededor pareció parpadear. La textura de la pared de yeso se disolvió por un instante en un patrón de madera anticuada. El cuadro de un paisaje abstracto que colgaba en el pasillo se convirtió por una fracción de segundo en un retrato familiar de desconocidos sonrientes. Su realidad se estaba corrompiendo, volviéndose inestable. Finalmente, la cerradura cedió.
Abrió la puerta de golpe y se precipitó al pasillo del edificio, casi chocando con la señora Gable, su vecina de al lado, que salía a regar sus plantas. Señora Gable. Ayúdeme. Hay alguien en mi apartamento. Gritó, con la voz rota por el pánico. La anciana lo miró, no con la alarma que esperaba, sino con una educada confusión. Ajustó sus gafas sobre la nariz. Disculpe, joven. Creo que se ha equivocado de piso. ¿Busca a alguien? Soy yo. Josué. Su vecino del 3B. Insistió, agarrándose a la esperanza como a un salvavidas. La señora Gable frunció el ceño. Lo siento, pero en el 3B vive un joven muy tranquilo. Lleva aquí un par de años. Pero a usted no lo he visto en mi vida. El terror de Josué se convirtió en un frío glacial que le recorrió las venas. Miró sus manos. Estaban parpadeando, volviéndose translúcidas, como una imagen de video con la opacidad reducida. Podía ver la alfombra del pasillo a través de la piel de sus dedos. Se tambaleó hacia atrás, volviendo a entrar en su apartamento. El otro seguía de pie junto al escritorio. Había cogido la taza de café blanca de Josué. Ante los ojos de Josué, el color de la taza cambió, pasando del blanco al azul oscuro. El otro le dio un sorbo, con calma. Ya está casi terminado, dijo el otro, con la voz de Josué. La línea de tiempo está limpia. Sin artefactos. Sin fotogramas corruptos. Josué intentó gritar, pero el sonido era débil, como si viniera de muy lejos. Cayó de rodillas. Su cuerpo entero era ahora un contorno parpadeante, una interferencia en la realidad. Su última visión fue la del otro sentándose en su silla, frente a su computadora. La pantalla mostraba el proyecto de edición de video en el que Josué había estado trabajando. El otro movió el ratón, sus dedos sólidos y seguros, y pulsó una tecla. Corte final, susurró. Y entonces, nada. Solo estática. Y luego, silencio. En el apartamento 3B, Josué se estiró, se frotó los ojos y volvió a concentrarse en la pantalla. Tenía que entregar el proyecto por la mañana. Por un instante, sintió una extraña sensación de vacío, como si hubiera olvidado algo importante. Pero la sensación pasó tan rápido como llegó. Se encogió de hombros y siguió trabajando. El libro rojo de la estantería estaba tumbado de lado. La taza de café azul oscuro a su lado estaba casi vacía. Y la pequeña luz verde junto a la lente de la webcam permaneció, firme e irrevocablemente, apagada.